Abuela lucha contra el dolor y la traición de nuera hija. Nieta presencia venganza inesperada. Las campanas de la iglesia sonaban marcando la tarde, resonando como un eco del pasado, entre las calles empedradas de un pueblo que aparenta ser perfecto. Isabel, con su cabello plateado y manos arrugadas, las mismas que han amamantado sueños y esperanzas, miraba por la ventana de su hogar. La antigua casa familiar, con sus muros desgastados, era todo lo que le quedaba, su refugio y su prisión. Pero la traición más amarga venía de quienes menos lo esperaba. Clara, su hija, y Laura, su nuera, ha tejido un oscuro plan para despojarla de todo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, Isabel escuchó susurros entre las sombras en la sala contigua. La risa de Clara sonaba fría, náusea pura para Isabel. Es vieja y sola. Nadie va a echar de menos esa casa, decían con desdén. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. La traición no solo la dolía, también enfurecía. A sus 70 años, nunca imaginó que su propia sangre fuera capaz de dejarla a un lado como un simple objeto desechable. El pueblo, con sus fachadas color pastel, guardaba secretos que cada habitante prefería olvidar. Personas que saludaban con sonrisas, pero que tras las paredes de sus casas hablaban de los defectos ajenos en voz baja. Isabel, con su fortaleza y dulzura, había sido su abuela, su madre. ¿Qué había fallado? Buscó en sus recuerdos respuestas y encontró un hilo de soledad entre los abrazos. La sensación de quedarse sola hacía eco en su pecho. Pero un giro inesperado se acercaba. Valeria, su nieta, había regresado después de años de ausencia. Isabel sintió su corazón latir con fuerza al escuchar el chirrido de la puerta. Valeria, joven e impetuosa, había traído consigo una chispa de vida. Sin embargo, no solo regresó a casa por nostalgia. La incertidumbre brillaba en sus ojos, como si cargara con secretos que podrían cambiarlo todo. Abuela, hay algo que necesitas saber. Las palabras se quedaron en el aire mientras Isabel sentía que el mundo se detenía a su alrededor, a medida que Valeria revelaba. Revelaciones ocultas. El desconcierto creció. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y lo que parecían ser craqueladuras en la confianza familiar se transformaron en grietas peligrosas. Laura tenía un pasado que nadie había mencionado, un secreto que ataba su historia a la de Isabel de manera desgarradora. Valeria e Isabel intercambiaron miradas de complicidad, una mezcla de indignación y determinación. Planearon recuperar no solo su hogar, sino también su dignidad, una lucha que prometía ser feroz. Sin embargo, en el último momento, un llamado misterioso interrumpió sus pensamientos. Una sombra desconocida se presentó en la puerta. La inquietud creció, y Valeria tuvo que elegir: arriesgarlo todo o salvarse. Las palabras se quedaron atoradas en la garganta de Isabel y él. Caos de emociones brotaba. ¿Qué tan fuerte era su deseo de recuperar lo que una vez fue? ¿Podría Valeria enfrentarse a la verdad que se interponía entre ellas? En ese instante, el futuro de la familia pendía de un hilo delgado, y la incertidumbre se cierne como una tormenta inminente. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí,
deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar el timbre de la puerta. Miró a su abuela, cuyos ojos estaban fijos en ella, llenos de miedo y espera. ¿Quién puede ser?, se preguntó en voz baja. En ese instante, la tensión en el aire era densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Con un leve temblor en sus manos, se acercó a la puerta. Al abrirla, un hombre alto, de cabello canoso y mirada intensa, la miró fijamente. «Soy Joaquín. Vengo a buscar a Clara», dijo, con urgencia, sin ofrecer más explicaciones. Valeria sintió que un peso sobre sus hombros se volvía cada vez más pesado. ¿Qué quería ese extraño de su madre? Detrás de ella, Isabel comenzó a temblar. «¿Joaquín?» Había un eco de reconocimiento en su voz. «¿Qué buscas aquí?», preguntó Isabel. Su voz apenas un susurro. La angustia en sus ojos era palpable, y Valeria se dio cuenta de que en ese momento la vida de su abuela estaba a punto de cambiar para siempre. Clara. En aquel momento, el mundo cambió muy seis. La angustia quería no ser tanto Joaquín. Quería un peso sobre sus hombros. De pronto, la vida de su abuela estaba a punto de cambiar para siempre. Clara. Sí. Está conmigo, Joaquín. Es vida de un portelucito. Si habla en la mano. Joaquín. Es mi hijo, el que más le dio que a cambiar para siempre. ¿Qué buscas aquí?, preguntó de una mujer allí. Valeria. Su voz apenas comenzó. Joaquín. Hay algo que debes saber. Tú y yo tenemos un pasado que no podemos ignorar. Las palabras lo golpearon en el pecho. Isabel se acercó. El miedo. La tensión en la habitación era insoportable. Clara no es quien crees. Es parte de algo más grande, algo que involucra a nuestra familia. La confusión de Valeria creció al mismo tiempo que el corazón de Isabel se encogía. Sus pensamientos iban y venían, intentando encontrar la conexión entre Joaquín y su hija. «No, no puede ser», murmuró Isabel, su voz rota. Cuando Clara nació, hubo un secreto que cambió todo. Su padre. No soy solo su padre biológico. Hay cosas que se ocultaron, traiciones que se tejieron en una red de mentiras», explicó Joaquín, con la voz temblorosa. Valeria retrocedió un paso, aturdida, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Isabel se cubrió la boca con una mano. Las palabras eran como puñales, y cada una dejaba una herida abierta en su corazón. «¿Qué quieres decir con mentiras? Clara, no puede ser». La rabia comenzó a hervir en su interior, pero el miedo era más fuerte. «¿Por qué vuelves ahora? ¿Qué pretendes?» «Vengo porque hay algo que hacer. Clara no está a salvo. La han estado manipulando. Pero esto no solo la afecta a ella. Afecta a toda la familia. No hay tiempo para más secretos», dijo Joaquín, mirando intensamente a Valeria. «Tú eres la clave. ¿Estás dispuesta a luchar por lo que es tuyo?» Valeria sintió que una tormenta de emociones se desencadenaba en su pecho. ¿Qué si su madre nunca había sido quien había aparentado ser? Su abuelo, su verdadero abuelo,
¿Sería este hombre? Las preguntas jamás imaginadas inundaron su mente. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó, temblando. La puerta se cerró de golpe tras un fuerte viento. Un estruendo resonó en el pasillo. Isabel sintió que el mundo se desmoronaba. Había tantos secretos, tan oscuro el camino por delante. El futuro de su familia pendía de un hilo, y cada hilo estaba hecho de mentiras y traiciones. Sé lo que hay detrás, sé lo que tu madre ha hecho, dijo Joaquín, y las palabras hicieron eco en la habitación. No hay vuelta atrás ahora. La verdad se acerca, y tú, Valeria, deberás elegir de qué lado quieres estar. En ese instante, el aire se enfrió. Valeria sintió que un abismo se abría a sus pies. ¿Qué lado elegiría? ¿La vida? ¿La familia? ¿La verdad? Los secretos apretaban en su pecho. La incertidumbre se transformó en terror. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había estado escondido durante tanto tiempo? Todo lo que creía saber podría desmoronarse en un instante. La puerta estaba abierta, pero el futuro era incierto y aterrador. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar el timbre de la puerta. Miró a su abuela, cuyos ojos estaban fijos en ella, llenos de miedo y espera. ¿Quién puede ser?, se preguntó en voz baja. En ese instante, la tensión en el aire era densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Con un leve temblor en sus manos, se acercó a la puerta. Al abrirla, un hombre alto, de cabello canoso y mirada intensa, la miró fijamente. «Soy Joaquín. Vengo a buscar a Clara», dijo con urgencia, sin ofrecer más explicaciones. El peso de lo desconocido comenzó a aplastarle los hombros. Detrás de ella, Isabel comenzó a temblar. «Joaquín, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz quebrándose, la angustia palpable. «¿Qué buscas?». «Clara, hay algo que debes saber. Tú y yo tenemos un pasado que no podemos ignorar». Las palabras cayeron en la habitación como un trueno. Isabel se acercó, su rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?». La indignación e incertidumbre luchaban en su interior como una tormenta. «Clara no es quien crees, es parte de algo más grande, algo que involucra a nuestra familia». La confusión de Valeria creció mientras el corazón de Isabel se encogía. «No, no puede ser», murmuró Isabel, mirando a su hija como si nunca hubiera existido. «Esto no puede ser verdad». Pero antes de que Joaquín pudiera continuar, una explosión ensordecedora retumbó en el exterior. La casa vibró. Valeria dio un paso atrás, sus ojos casi estallando. «¿Qué fue eso?», gritó, mientras el sonido del cristal quebrándose invadía el aire. «Tenemos que salir», dijo Joaquín, su voz llena de pánico. «No podemos quedarnos aquí. Clara está en peligro». Sin pensarlo dos veces, Valeria corrió hacia la ventana, buscando respuestas en la oscuridad del pueblo. Las llamas comenzaron a surgir de varias casas cercanas. Una escena de caos, las luces titilando. Gritos ahogados resonaban en la distancia. Isabel, paralizada por la shock, no podía hacer nada más que mirar. «¡Madre! ¡Tenemos que irnos!», gritó Valeria. Pero todo se detuvo cuando una figura familiar apareció entre el humo y las llamas. Clara. Ella corría, pero no sola. Una mujer con el cabello rubio era parte de su compañía. Valeria frunció el ceño. «¿Quién es ella?». Pero Clara no se detuvo. Las miradas se encontraron y con un gesto rápido, Clara arrastraba a la mujer hacia la seguridad. La figura quedó enojada, como si en esos breves solo miró atrás.
los ojos llenos de algo que Valeria no podía leer, algo oscuro. La explosión resonó de nuevo, más cerca, como un grito de guerra. «No hay tiempo», dijo Joaquín empujando a Valeria hacia atrás, mientras el humo comenzaba a invadir la casa. «Esto es un juego más grande de lo que imaginas. Clara está atrapada entre lealtades. Tienes que decidir. ¿De qué lado estás tú?» La urgencia en su voz resonaba en su pecho. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, la mujer que siempre había creído conocer, estaba ahora en compañía de alguien que podría ser el enemigo. Una verdad oculta, rodeada de llamas y caos. ¿De quién era la lealtad de Clara? La confusión la envolvía. El aire se tornaba pesado. El destino de su familia pendía de un hilo frágil. Sin más aviso, un grito desgarrador rompió la noche. Era Clara. Se habían acercado a la puerta, pero un panel de la casa se desplomó justo frente a ella. Isabel, Valeria y Joaquín se quedaron en shock, el horror en sus miradas. ¿Podría Clara, finalmente, salir de esa trampa? ¿Y la misteriosa mujer? La incertidumbre pesaba como un peso muerto. El futuro de todos. Un puro enigma en medio del caos. La pregunta no era solo sobre sobrevivir. Era sobre a quién realmente podían confiar. ¿Cuántas verdades más podían desmoronarse esa noche? La habitación retumbaba tras la explosión. Isabel, Valeria y Joaquín se quedaron paralizados, los ojos fijos en la puerta, esperando lo inevitable. El polvo del impacto llenó el aire y el olor a humo se coló por cada rendija. Justo cuando Clara se acercaba, la figura de la misteriosa mujer la arrastró hacia un rincón. La confusión se convirtió en caos y el tiempo parecía moverse más despacio. «¡Clara!», gritó Valeria, pero su madre no se detuvo. En un instante, las llamas empezaron a consumir el exterior de la casa. «¡Salta!». La voz de Joaquín sonó firme, pero la desesperación llenaba la habitación. «No, espera. ¿Quién es ella?». La pregunta flotó en el aire, llena de tensión. Clara soltó la mano de la mujer y retrocedió, su mirada eterna entre el pánico y la sorpresa. «Esto no es lo que parece», dijo, sus palabras apenas audibles entre el estruendo. Pero Valeria no podía dejar de pensar en la figura rubia. Era demasiado tarde para dudar. El fuego estaba avanzando. De repente, un destello iluminó la habitación. Una figura más emergió entre el humo. Valeria, la voz era profunda, familiar. Era Renato, su abuelo, alguien que todos creían muerto. El corazón de Valeria se detuvo. «¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí!». Pero él avanzó, su mirada fija en Isabel. «Tú debes saberlo, madre». Isabel, con el rostro pálido, tembló de incredulidad. «Renato, no puede ser. Te creía muerto». La conmoción la envolvía como una niebla densa. «Eso es lo que creas», dijo Renato, su voz resonando con una autoridad que hicieron eco en las paredes. «La traición está más cerca de lo que piensas. Clara no es solo tu hija, es parte de un plan. Todo fue urdido por Laura». Las palabras cayeron como un rayo. Valeria no podía procesarlo. Clara, su madre, en medio de un molino de secretos y traiciones. «¿Qué quieres decir?». La incertidumbre estrangulaba su voz. La mujer misteriosa apenas parecía respirando. Pero Valeria no podía apartar los ojos de ella. De repente, reconoció algo en su rostro. No, ella era Laura, la nuera de Isabel, la mujer que había unido a su madre. Las piezas comenzaron a encajar.
pero el dolor de la revelación era intenso. «Eres tú», murmuró Valeria, la voz temblando. Laura alzó una ceja. «Es hora de que conozcan la verdad. Clara es más que solo tu madre. Ella tiene un legado que ni tú ni ella entienden completamente». Isabel se acercó con la mirada llena de miedo. «¿Qué legado?». La rabia comenzaba a florecer. «Solo va a confundirte más». Pero Renato intervino. «No, es hora de que sepan quiénes son realmente, quién es Clara y su conexión con el pasado». Pero en ese momento, otra explosión resonó, aún más cerca. Una ventana estalló en 1000 pedazos. «¡Salgan de aquí!», gritó Joaquín, tirando de Valeria hacia la puerta. La habitación estaba en llamas. «Tienen que irse ahora». Mientras todos se movían, Clara se quedó atrás, sus ojos llenos de confusión y dolor. «¡Mamá!», gritó, pero Laura la retuvo. «No, no puedes volver. Esto no es solo por tu vida. Hay cosas en juego que no comprendes». La lealtad se enfrentaba al miedo. Valeria miró hacia su madre, luego a su abuelo y finalmente a Laura. Las decisiones pesaban sobre ella como un bloque de acero. La salida estaba ahí, pero el tiempo se agotaba. ¿Lograrían escapar del fuego mientras sus secretos seguían ardiendo? Todo se desmoronaba a su alrededor y la verdad podía destruirlos. «¡Vamos!», gritó Joaquín. Valeria dudó. Clara estaba atrapada entre lealtades y secretos. «No puedo dejarla». El mundo giraba a su alrededor y el miedo apretaba su pecho. ¿Por qué todo era tan complicado? Mientras las llamas iluminaban el caos, se dio cuenta que el futuro de su familia estaba lleno de sorpresas y desenlaces horribles. ¿Podrían todos salir? ¿Y a qué costo? La verdad estaba a punto de revelarse en medio del infierno. La habitación retumbaba tras la explosión. Isabel, Valeria y Joaquín se quedaron paralizados, los ojos fijos en la puerta, esperando lo inevitable. El polvo llenaba el aire y el olor a humo se colaba por cada rendija. Justo cuando Clara se acercaba, la figura de la misteriosa mujer la arrastró hacia un rincón. La confusión se convirtió en caos y el tiempo parecía moverse más despacio. «¡Clara!», gritó Valeria, pero su madre no se detuvo. En un instante, las llamas empezaron a consumir el exterior de la casa. «¡Salta!». La voz de Joaquín sonó firme, pero la desesperación llenaba la habitación. «No, espera. ¿Quién es ella?». La pregunta flotó en el aire, llena de tensión. Clara soltó la mano de la mujer y retrocedió. Su mirada se movía entre el pánico y la sorpresa. «Esto no es lo que parece», dijo, sus palabras apenas audibles entre el estruendo. Pero Valeria no podía dejar de pensar en la figura rubia. Era demasiado tarde para dudar. El fuego estaba avanzando. De repente, un destello iluminó la habitación. Una figura más emergió entre el humo. «¡Valeria!». La voz era profunda, familiar. Era Renato, su abuelo, alguien que todos creían muerto. El corazón de Valeria se detuvo. «¿Qué haces aquí? ¡Sal de aquí!». Pero él avanzó, su mirada fija en Isabel. «Tú debes saberlo, madre». Isabel, con el rostro pálido, tembló de incredulidad. «Renato, no puede ser. Te creía muerto». La conmoción la envolvía como una niebla densa. «Eso es lo que quieren que creas», dijo Renato, su voz resonando con autoridad. «La traición está más cerca de lo que piensas. Clara no es solo tu hija,
Es parte de un plan. Todo fue urdido por Laura. Las palabras cayeron como un rayo. Valeria no podía procesarlo. Clara, su madre, en medio de un molino de secretos y traiciones. ¿Qué quieres decir? La incertidumbre estrangulaba su voz. La mujer misteriosa apenas parecía respirar. Pero Valeria no podía apartar los ojos de ella. De repente, reconoció algo en su rostro. No, ella era Laura, la nuera de Isabel, la mujer que había unido a su madre. Las piezas comenzaron a encajar, pero el dolor de la revelación era intenso. «¡Eres tú!», murmuró Valeria, la voz temblando. Laura alzó una ceja. «Es hora de que conozcan la verdad. Clara es más que solo tu madre. Ella tiene un legado que ni tú ni ella entienden completamente». Isabel se acercó, con la mirada llena de miedo. «¿Qué legado?» «Pasado». Pero en ese momento otra explosión resonó, aún más cerca. Una ventana estalló en 1000 pedazos. «¡Tenemos que salir!», gritó Joaquín, tirando de Valeria hacia la puerta. La habitación estaba en llamas. «¡No puedo salvarla!». La desesperación consumía su voz. Clara se quedó atrás, sus ojos llenos de confusión y dolor. «¡Mamá!», gritó, pero Laura la retuvo. «No, no puedes volver. Esto no es solo por tu vida. Hay cosas en juego que no comprendes». El temblor de la tierra en sus pies hizo que Valeria mirara hacia el frente. Todos giraron en dirección a la ventana principal. Y allí, en medio del fuego, un grupo de personas aparecieron. Eran sus antiguos vecinos. Pero no estaban solos. Llevaban antorchas, entre risas burlonas y gritos. «El secreto se revela esta noche», gritó uno de ellos, con una mirada extraña que helaba la sangre. Valeria sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué está pasando?», murmuró. Joaquín se volvió para mirar a Renato, y los ojos de ambos se encontraron. Sin poder contenerse, Renato dijo: «Son parte de la historia, Valeria. No son solo vecinos, son parte de un pacto antiguo. Clara, tú también». Clara miró a Laura con miedo, luego a su madre, luego a Renato. El caos se intensificaba. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. En medio de todo eso, una verdad desgarradora se apoderaba de ella. «¿Qué pacto? Háganlo a mí, no a ella». «Eres la elegida, Clara», dijo un hombre alto desde el exterior. «Deben decidir, para salvar a la familia o dejar que todo se consuma en este fuego». Valeria sintió que la incomprensión se convertía en terror. «¿De qué están hablando?», gritó, pero sus palabras parecían perderse en el murmullo del pánico. Una nueva explosión sacudió la casa. Las llamas alcanzaron los rostros de todos. La oscuridad y el fuego se fundían. Clara estaba atrapada entre dos mundos, y Valeria se dio cuenta de que el destino de su familia dependía de una decisión que aún no entendía. ¿Podrían escapar del fuego, o la verdad sería la que los consumiría a todos? Una sombra se alzó detrás de ellos. Era Laura, su rostro ahora marcado por la desesperación. «No podíamos decírtelo antes, Clara. La decisión es tuya, pero marca el final de todo». Como una tormenta, la certeza de que nada volvería a ser igual se vertía sobre ella. Clara, atrapada en la elección entre seguir el legado o romper con él. La habitación llenándose de sombras y fuego. El futuro de todos en la línea. ¿Qué lado del oscuro legado elegiría? ¿Era la salvación o la perdición? Los secretos ya no podrían mantenerse en la penumbra. La habitación estaba en llamas. El aire se llenaba de humo, y las llamas lamían los rincones oscuros. Clara, Valeria
Isabel y Joaquín se miraban, todos conscientes de que el tiempo se les acababa. —¡Clara! —gritó Valeria. Su voz, llena de miedo. Había algo en la mirada de su madre que le hacía temer lo peor. Laura, tratando de contener a Clara, se volvió hacia la ventana. —Escuchen, no hay tiempo para explicaciones —dijo, su tono entrecortado. —¿Qué tienes que ocultar? —exigió Valeria, pero fue interrumpida por un grito desgarrador. —¡Ellos vienen! —anunció Joaquín, señalando hacia afuera. Una multitud había aparecido. Personas conocidas, vecinos del pueblo, todos con expresiones de furia, mirando hacia la casa, como si fueran a devorarlo todo con sus miradas. —Esta es la noche de los secretos —gritó uno de ellos, levantando una antorcha. El fuego brilló en sus ojos y el pánico se apoderó de Valeria. —¿Qué quieren de nosotros? Laura, con una mezcla de desesperación y determinación en su rostro, dijo: —Ellos lo saben todo. Tu madre comenzó este lío y ahora todos estamos atrapados. Las llamas danzaban por detrás de ella, mientras Clara temblaba entre la confusión y la traición. —¿Qué hice? La voz de Clara sonaba quebrada. —Mamá, ¿qué es lo que hemos hecho? —No, no soy yo —dijo Isabel, llenándose de terror. Esto es algo más grande. Hay un pacto antiguo, algo que prometí no hacer. ¿Un pacto? Valeria no podía entender. ¿Qué significa eso? ¡Estamos en peligro! Isabel apenas podía articular las palabras. Su rostro era un lienzo de pánico. Tu padre, Clara, él no es quien tú crees. El mundo se congeló un instante. El aire se volvió pesado. Clara retrocedió, como si un rayo hubiera caído en su pecho. ¿Qué quieres decir? Por favor, no más sorpresas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó en el exterior. Una puerta estalló en pedazos. Los gritos de la multitud se mezclaron con el sonido del fuego. Entre la oscuridad, una figura avanzó. Le costó trabajo reconocerse entre el caos, hasta que Valeria vio su cara. Era Ramiro, su amigo de la infancia. —¡Ramiro! ¿Qué haces aquí? La incredulidad llenaba su voz. —Vine a ayudar —dijo él, corriendo hacia la entrada. —Ustedes tienen que salir de aquí. La casa no va a soportar más. Pero en ese momento, la verdadera sorpresa llegó. Ramiro, con su mirada intensa, señaló a Clara. Ella tiene que venir conmigo. Es la única que puede detener esto. ¿Detener qué? Valeria apenas podía respirar. ¿Qué te han contado? Lo que pasa es que Clara es la heredera de un legado ancestral, y ellos lo saben, explicó Ramiro, señalando a la multitud. Ellos quieren su sangre. El terror llenó la habitación. Clara se tambaleó hacia atrás, pero Laura la sostuvo. No te dejes llevar por esto, Clara. Son todos unos mentirosos. No puedes creer en ellos. La verdad es que tú tampoco lo sabes, gritó Ramiro, su frustración estallando. Solo hay una forma de salvarnos a todos, y es con Clara. Los murmullos crecieron, acumulando tensión en el aire. Las llamas eran cada vez más intensas. Todo giraba en torno a un secreto que nadie parecía conocer por completo. —¿Por qué yo? Clara gritó, haciéndose más pequeña. En ese instante, la casa tembló de nuevo. Un madero crujió, y Valeria sintió que su propio mundo se desvanecía. Las decisiones pesadas estaban sobre sus hombros. ¿Qué haré? El temor en su voz era palpable. ¿Sería verdad lo de la herencia? ¿Su madre había estado involucrada en algo tan oscuro? —Vamos, Clara. Valeria se sintió arrastrada hacia su madre. No podemos quedarnos aquí. No dejaremos que nos atrapen. La oscuridad se cerraba sobre ellos, y el fuego, el miedo
y los secretos estaban todos en juego en esa noche fatídica. Los ojos de todos estaban clavados en Clara, pero la verdad era más confusa que nunca. De repente todo lo que había conocido parecía girar en espiral. ¿Qué elegirá? ¿Y qué harían ellos si decidía marcharse con Ramiro? El futuro del destino de su familia pendía de un hilo. ¿Y si nunca volvían a ser las mismas? La habitación estaba en llamas. El aire estaba pesado y el humo picaba en la garganta de Valeria. La presión en su pecho crecía. La mirada de su madre se movía entre el caos y el temor. ¡Clara!, gritó. Su voz resonaba por encima del estruendo. Laura, tratando de contener a Clara, dio un paso hacia adelante. Escúchame, Clara. Esto es más grande de lo que piensas. No podemos quedarnos aquí. Pero Valeria no podía apartar la vista de la multitud afuera. Situados entre el fuego y el pueblo, se sentía acorralada, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto una prisión. ¿Qué quieren de nosotros? Valeria sentía que su corazón latía desbocado. Una voz familiar atravesó el ruido, casi como un susurro. Ellos saben lo que hiciste. La multitud comenzó a avanzar, y en ese momento, Valeria se dio cuenta de que no solo estaban allí por Clara, eran conocidos, personas que siempre habían sonreído y saludado, pero que ahora llevaban en sus rostros el rencor de años de secretos. Uno de ellos, Damián, un viejo amigo del pueblo, levantó el brazo. Es hora de pagarlo. ¿Qué hicieron, Clara? ¿Qué hicimos? La pregunta salió de los labios de Clara en un hilo de voz, casi como una súplica. La desesperación llenó la habitación, mientras un estruendo hizo temblar todo a su alrededor. Y entonces, ¡bang!, una explosión más fuerte sacudió el lugar. La puerta salió volando y el fuego escupió llamas hacia la oscilante figura de Damián. Todos se quedaron en silencio por un instante. El miedo en sus ojos reflejaba el horror de la situación. Valeria miró a su madre, luego a Ramiro, quien había llegado como un salvador, pero con una cara pálida. «Nos quedan segundos», gritó Joaquín, sacando a Valeria de su trance. «Salgamos de aquí». En ese momento, algo inesperado sucedió. Laura, la figura que hasta ahora parecía un pilar inquebrantable, empezó a temblar. «¡No, no, no!», gritó, llevándose las manos a la cabeza mientras las llamas iluminaban su rostro. «No puedo permitir que se lo lleven». «¿Qué sabes, Laura?». Valeria avanzó desesperada. La verdad parecía estar justo allí, al alcance de su mano, pero el humo dificultaba ver. «¿Qué es lo que ocultabas?». «Clara es parte de un legado maldito», gritó Laura, su voz llena de desesperación. «¿No lo entiendes? Hay un pacto viejo que involucra a todas las mujeres de esta familia, y tú no eres ninguna excepción». Como si le hubieran golpeado en el estómago, Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Qué legado? ¿Qué pacto? La angustia y la confusión la invadieron. «Clara, tu padre era...». Pero el grito de Laura se perdió entre el estruendo de otra explosión. Todo se volvió un caos, y Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. En ese momento, una sombra oscura surgió del humo y se abalanzó hacia ellos. Era Renato, su abuelo. «Vamos, ahora no hay tiempo», dijo, sus ojos cargados de urgencia. «La verdad ha estado oculta demasiado tiempo, pero lo que pasó anoche no fue solo un accidente. Hay algo que debes saber, Clara, y es que tú siempre has sido el centro de esto». «¿De qué hablas?», gritó Clara, pero Renato la interrumpió. «Eres parte de algo que trasciende este pueblo. Ahora el pasado regresa para cobrarse su precio. Tienes que decidir, y rápido». Valeria luchaba por asimilarlo todo. Ella y Clara
Eran piezas en un juego que no comprendían. La distancia entre ellas se cerraba. ¿Qué lado elegiremos?, pudo murmurar al borde de las lágrimas. Las llamas continuaban creciendo y el pánico llenaba el aire. Pero antes de que alguien pudiera responder, el suelo tembló bajo ellos. Una grieta se formó y el fuego brotó con furia desde el suelo. ¡Corre!, gritó Joaquín. Mientras una nube de polvo se levantaba, las decisiones y secretos se apilaban como escombros a su alrededor. Valeria miró hacia Clara, quien ya estaba atrapada en la confusión de lo inconcebible. «No te vayas». No estaba segura de si hablaba de su madre o de su libertad. Todo se volvió borroso, y en un instante el fuego parecía consumirlo todo. La sombra de traiciones cambió al instante lo que alguna vez pensó que conocía. El futuro de todas estaba colgando por un hilo, y el significado de cada palabra resonaba como un eco en su mente. Mientras la oscuridad se acercaba, la verdad estaba a punto de revelarse. Pero, ¿cuál sería el precio? La habitación estaba en llamas, el aire se sentía espeso, y el humo picaba en la garganta de Valeria. Se sentía atrapada. La mirada de su madre, Clara, era un torbellino de miedo y confusión. «¡Clara!», gritó, tratando de que su voz atravesara el caos. «No dejes que te atrapen». Laura, que intentaba controlar a Clara, miraba a su alrededor con desesperación. «Escúchenme. Esto es más grande de lo que piensan. No podemos quedarnos aquí». Pero Valeria no podía apartar la vista de la multitud afuera. Eran caras conocidas que alguna vez sonrieron en el vecindario, pero ahora llevaban en sus ojos un fuego de venganza, como si quisieran devorar a la familia. «¿Qué quieren de nosotros?». Valeria sentía que su corazón latía con fuerza. Una voz entre la multitud gritó: «Es hora de que paguen lo que hicieron, Clara». «¿Qué hicimos?». La angustia resaltaba en Clara, pero la multitud avanzaba más. Sus miradas estaban llenas de resentimiento. Antes de que pudieran actuar, un estruendo sacudió todo. Una explosión, la puerta estalló en pedazos, y el fuego salió disparado, envolviendo el lugar en un caos. Valeria se cubrió la cabeza mientras cristal y maderas volaban. «Salgamos», gritó Joaquín, mientras el humo se espesaba cada vez más. En medio del revuelo, una figura emergió de la oscuridad. Era Renato, su abuelo, quien todos creían muerto. Su mirada estaba cargada de urgencia. «Vamos, ahora no hay tiempo. La verdad ha estado oculta demasiado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?». Valeria apenas podía entender. «La casa está ardiendo». «Clara, tú eres la clave para detener esto», dijo Renato, ignorando el caos a su alrededor. «Hay algo que debes entender. Lo que pasó no fue solo un accidente. Debes decidir. Y rápido». El desespero llenaba la habitación. Clara se sintió tambalear entre la verdad y la mentira. Una sombra oscura se movía detrás de ellos. «Tienen que salir de aquí. ¡Rápido!», clamó Ramiro, su viejo amigo de la infancia. «Tú tienes que venir, Clara. Es el único modo de detener esto». Valeria sintió un escalofrío. «¿De qué estás hablando?». La angustia se acumulaba en su pecho. «Clara es la heredera de un legado, y ellos lo saben», explicó Ramiro, apuntando con la mirada a la multitud. «Ellos quieren su sangre, quieren su poder». «¿Qué legado?». La confusión se transformaba en resentimiento. Valeria no podía seguir escuchando. Todo lo que había conocido se fracturaba a su alrededor.
Las llamas se volvían más voraces. Clara retrocedió, y en su mirada había un destello de furia. «No voy a dejar que me controlen», dijo, decidida. Pero en ese momento, una explosión más resonó. Se hizo el silencio, y de repente, el aire se volvió frío. La multitud se detuvo. Entonces el rostro de un hombre famoso se asomó entre la multitud. El alcalde del pueblo, conocido por su carisma, y ahora por la denotada rabia. La magia familiar debe terminar ahora. No más secretos. ¿Qué secretos? La voz de Valeria sonaba desesperada. ¿Qué significa esto? Y fue entonces que se reveló un giro impactante. Laura gritó: «Clara, tú eres parte de un sacrificio antiguo. La familia ha estado cuidando este secreto por generaciones, y ahora el tiempo se acabó». Las palabras dejaron a Valeria sin aliento. «¿Qué? El sacrificio garantiza la seguridad del pueblo, Clara. Tu sangre es la clave», dijo el alcalde, su voz helada. «Tú decides, salvarte a ti misma o al pueblo». Las miradas de todos se posaron en Clara. «No, esto no puede ser cierto», murmuró, llena de miedo. Valeria, sintiendo la desesperación y la urgencia, le gritó: «¡No te dejes llevar! ¡No permitas que te utilicen!». Las llamas crecían. La habitación comenzaba a caer. Todos estaban atrapados entre lo que creían saber y lo que ahora se revelaba. Las sombras de traiciones y un legado oscuro llenaban el aire, y Clara se encontraba en medio de una tormenta sin salida. Todo se había vuelto un torbellino de secretos y decisiones. Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué haremos ahora? La pregunta flota en el aire, cargada de incertidumbre. Las llamas se acercaban. La verdad estaba ahí, y el futuro dependía de una elección. Clara, entre la desesperación y la revelación, sabía que su momento había llegado, pero ¿cuál sería el costo de su decisión? La habitación estaba en llamas. El aire se sentía espeso y el humo picaba en la garganta de Valeria. La mirada de su madre, Clara, era un torbellino de miedo y confusión. «Clara», gritó Valeria, su voz resonando por encima del estruendo, «no dejes que te atrapen». Laura, intentando controlar a Clara, miraba a su alrededor con desesperación. «Escúchenme, esto es más grande de lo que piensan. No podemos quedarnos aquí». Pero Valeria no podía apartar la vista de la multitud afuera. Eran caras conocidas, vecinos del pueblo que solían saludarse amablemente. Pero ahora sus ojos ardían con un deseo de venganza, como si quisieran devorarlos a todos. ¿Qué quieren de nosotros? Valeria sentía que su corazón latía desbocado. Una voz entre la multitud gritó: «Es hora de que paguen lo que hicieron, Clara». ¿Qué hicimos? La angustia se notaba en la voz de Clara. La multitud avanzaba, y con cada paso el terror crecía. Un estruendo resonó en el exterior. La puerta se hizo trizas con otra explosión. El fuego salió disparado, y el caos se desató. Valeria se cubrió la cabeza, mientras los fragmentos de cristal y madera caían a su alrededor. «¡Salgamos!», gritó Joaquín, su voz fuerte y clara, intentando reunirlos a todos. El humo era abrumador, y cada segundo que pasaban allí sentía que su vida se deslizaba entre sus dedos. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era Renato, su abuelo, aquel al que todos creían muerto. «¡Vamos! Ahora no hay tiempo», dijo, su voz llena de urgencia. «La verdad ha estado oculta demasiado tiempo. Clara, debes decidir». «¿Qué?», preguntó Clara, su mirada vacía.
Los ojos de Valeria se llenaron de confusión. Ella no entendía nada. Clara, es la herencia del legado de esta familia, explicó Ramiro, su viejo amigo que había ido a ayudar. Ellos lo saben. Ellos quieren su sangre. El pánico comenzó a invadir la habitación. Las llamas se volvían cada vez más voraces. Clara retrocedió. Su rostro se oscureció por la sorpresa. No, no puede ser. No me digas eso. Es verdad, gritó Laura. Tu padre, él... Pero lo que iba a decir se perdió en el estruendo de una nueva explosión que sacudió el lugar. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? La angustia le apretaba el pecho. El aire se sentía caliente y denso. El terror era palpable. Entonces, el alcalde del pueblo dio un paso al frente. Basta. Clara, tú eres la clave para detener el antiguo pacto. La familia ha guardado este secreto por demasiado tiempo, y ahora el tiempo se acabó. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y determinación. ¿Espera? ¿Qué pacto? Valeria no podía seguir escuchando. ¿Qué has hecho, mamá? ¿De verdad hay algo oscuro en nuestra familia? La multitud se detuvo. Veían que todos la observaban, los rostros llenos de rencor. Un momento helado. Y luego, la verdad llegó como un golpe de realidad. Tu madre no solo está atrapada en esto, tú también, Valeria, declaró Renato. Tú eres el verdadero corazón del legado. Y si Clara no decide esta noche, el pacto se romperá y todos pagaremos el precio. Valeria sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Qué? ¿Yo qué tengo que ver con todo? ¿Esto? En ese momento, el suelo tembló bajo sus pies, como si el propio mundo se divirtiera con su confusión. Clara, tú debes decidir entre arriesgarte a perderlo todo o aceptar el legado. Todos dependemos de ti. Todo se tornó confuso. La habitación estaba en ruinas, el fuego llevándose sus esperanzas. Un grito desgarrador rangó en el aire. Era Clara. Se había desvanecido de su lugar, atrapada entre las llamas. En medio del caos, Valeria sintió un nudo en su garganta. ¡No! ¡Mamá! Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando Clara intentaba avanzar, una sombra oscura emergió del fuego. Algo se movía detrás de ella, y en un instante de horror, Clara fue arrastrada por una figura desconocida. La multitud comenzó a gritar. ¡No! ¡Clara! Valeria sintió que el tiempo se detenía. Las llamas devoraban, los gritos resonaban y la incertidumbre se apoderaba de todo. En un giro salvaje, la verdad se desmoronaba y con el destino de su familia pendiendo de un hilo, Valeria supo que esta noche todo cambiaría para siempre. ¿Dónde estaba su madre? ¿Y quién había arrastrado a Clara? Un silencio tenso cubrió la habitación, mientras el futuro se llenaba de preguntas que no estaban listas para responder. Clara se encontraba inmóvil, rodeada de llamas y caos, el miedo retumbando en su pecho. ¡No! ¡Por favor!, gritó, pero la figura oscura ya la había engullido. El rostro de Valeria se llenó de desesperación al ver a su madre. Ser arrastrada hacia la oscuridad. El horror le recorría la columna, como un escalofrío helado. ¡Clara! Valeria corrió hacia el fuego, el humo invadiendo sus pulmones, pero un brazo fuerte la detuvo. Era Joaquín, con los ojos ardientes de pánico. Tienes que elegir, Valeria. No podemos permitir que el legado se lleve a tu madre. Debes decidir ahora. Las llamas crepitaban a su alrededor, pero la angustia era aún más apremiante. ¿Era verdad
Lo que decía Laura, la sangre de su madre, era una maldición. El rugido del fuego resonaba en sus oídos, y el tiempo parecía detenerse. —¿Qué significa eso? —clamó, sus palabras empapadas en confusión y miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La multitud observaba, expectante y ansiosa. La mirada del alcalde era un torbellino de emociones. Valeria podía ver la furia y el odio entremezclados con el deseo de salvación. —Tú decides el destino de tu madre. —Y el tuyo —murmuró, su voz grave llenando el aire. —¿Qué hay de ustedes? Valeria gritó, señalando a la multitud. —Esto no es solo sobre nosotras. Ustedes también son parte de esto. Los murmullos crecieron, y Valeria sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si el fuego no solo la rodeara, sino que también amenazara con consumir su alma. Y de repente, todo explotó. —Es la única manera —aulló Laura, mientras empujaba a Clara hacia un rincón más seguro. Las llamas amenazaban con devorarla. Clara se volvió, encontrando los ojos de su hija en un mar de desesperación. —Valeria, no puedo dejar que me usen. No de nuevo. —Sálvate, mamá, por favor. Las palabras escaparon de los labios de Valeria, llenas de dolor. Pero Clara se encontraba atrapada entre el deber y la libertad, el legado y la perdición. —Bajo ninguna circunstancia permitiré que esto continúe. Valeria sintió una chispa de determinación encenderse dentro de ella. —No voy a dejar que nadie controle a mamá ni a nuestra familia. En un momento de intensa claridad, recorrió su mente la historia de su familia. Secretos indeseados, decisiones equivocadas. Llenándose de valor, se giró hacia la multitud. Si mi madre es parte de esto, la romperé. Nadie más sufrirá por estas maldiciones. Las llamas crepitaban cada vez más cerca, y el calor se hacía insoportable, pero Valeria no flaqueó. —Destruyan este legado y lo que representa —gritó, su voz resonando con fuerza. En ese instante, todo pareció detenerse. La multitud, una a una, comenzó a parpadear, como si temieran que su propio pasado se les devolviera. Damián, un conocido, se adelantó y con una voz quebrada replicó: —No puedes tomar esta decisión por todos. ¿Y si hay consecuencias? Las consecuencias son peores si nos seguimos ocultando. Valeria se sintió revitalizada. El cambio duele, pero lo que duele más es encadenar a nuestras madres a un destino del que no eligieron ser parte. La atención de la multitud se volvió hacia ella, y en ese momento las llamas parecieron retroceder un poco, como si la oscuridad aún temiera la luz de la verdad. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió. —Estoy lista para enfrentar este destino, Valeria. Las manos de Valeria se entrelazaron con las de su madre, y unánimemente las dualidades de su familia se unieron. La energía pulsante del cambio se hizo palpable, una conexión de generaciones que abrumó el aire. —Destruyamos este legado. —Que el fuego limpie nuestro pasado —exclamó. La multitud respondió, primero en murmullos, luego en gritos, hasta convertirse en un clamor unificado que retumbó en el cielo. Las llamas comenzaron a llevarse no solo la madera, sino los secretos. Con cada segundo que pasaba, más individuos se unían. Valeria sintió que cada grito empoderaba a su madre y a ella, llevando consigo la carga de todos. —¡Salgamos de aquí! —gritó Joaquín, mientras apenas podían ver entre el humo y las llamas. Juntos, como una fuerza renovada, la familia avanzó, atravesando el fuego, el calor palpable a su alrededor.
y cada paso les devolvía un pedazo de libertad. Finalmente cruzaron la puerta y encontraron el aire fresco de la noche, y con ello una nueva vida. En ese momento de claridad, Valeria miró a su madre y a Laura. «Nos enfrentaremos a lo que venga, pero juntas», dijo, un brillo nuevo en sus ojos. Con el pueblo atrás, todavía en llamas, las sombras se desvanecían. El futuro era incierto. Pero ahora lo podían enfrentar como una familia renovada, sin secretos ni traiciones que los consumieran. Pero espera, antes de que te sumerjas en la próxima aventura, tienes que suscribirte ahora. No pierdas ni un segundo más. Presiona ese botón rojo y únete a nuestra comunidad. Destroza ese botón de like ahora. Eso realmente nos ayuda a seguir creando contenido exclusivo que no querrás perderte. Y por favor, inundemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Tu voz es importante. No olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. La historia continúa y tú formas parte de ella. Vamos, hazlo ya.